que limpiártela, papi. Miren qué casita más preciosa, señores. Aquí en la sabana del Corozo. Qué hermosura de casa. Miren cómo llevan la leche, señores. Esa es la leche para hacer el queso de aquí de la sabana del Corozo. En el año 1944 fue que nosotros nos fuimos para la costa. ¿Y cómo era la vida? Usted me dice que no había comida en ese Que tiempo. no, era que no había nada, mi hijo. Lo que había era mucha fruta, eso es lo que le estoy diciendo. Que eran tiempos críticos. En ese tiempo no había nada de comer, ni de endulzar, ni de... Con la caña la que endulzaba. La caña era que todo el mundo tenía un palo de machacar la caña para endulzar lo que se iba a endulzar. Porque no era, había mucha caña, eso sí, había mucha caña. Y eso uno le premia y sacaba y dulce. Para hacer la comida, su vino, tenía que buscar agua de la mar. El que podía sonar y buscarla. Porque ¿cuál? El agua la maíz hincha. Que no es su amaiga. Por eso mismo, porque salada y amarga. Pero entonces ellos se le echaban contenida. Y ellos hasta la ponían a Jibey y se fabricaba la sal también. Pasaba por esta misma línea, pasaba el ferrocarril. Hacia Santiago. Para Santiago. Wow. La vida del campo es bella, señores. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenido a un video más de La vida del campo es bella aquí en la sabana del Corozo, donde vamos a conocer hoy un nuevo campo. Así que ya ustedes saben, no se pierdan este video, que de verdad les va a encantar. Miren qué hermoso, amantes del campo, miren. Verdaderamente que nuestro país es un país hermoso. Este campo en el cual estamos hoy, la sabana del Corozo, o rumbo a la sabana del Corozo, se entra por la Loma de la Bestia y también por San Marcos se entra. Este campo está aquí cerca de Felicia, y no solamente de este lado tiene buena vista. Miren, por ejemplo, de este lado la vista que tiene este campo, miren. De verdad que es una vista espectacular que impresiona a uno, de verdad, miren. Y acá usted puede ver la ciudad, y hoy el mar no se puede, el océano no se puede apreciar, ya que está nublado. Pero cuando no está nublado, miren, eso es algo de verdad increíble. Es increíble. Buenas. Algo peculiar que ustedes van a ver de este campo es que a la izquierda ustedes no van a ver absolutamente ninguna casa. Pero mire, por ejemplo, a la derecha, como usted ve este hermoso complejo acá, que de verdad está súper bonito. Acá pueden apreciar, señores, que a la derecha es que están todas las casas, prácticamente.
vez que vine a este campo, señor, de verdad que quedé impresionado con la hermosura de este campo. Ay, ay, ay. Papá, solo caca. Sí, papi, no te puedes ensuciar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no, papi? No me puedo cortar. Papá, ¿dónde? ¿Dónde voy aquí? ¿Dónde vive? No, papi, eso es la vaca. Eso es para ordeñar la vaca, para sacarle la leche. Papá, bebé. Sí, papi, para beber leche. Wow, qué preciosura, señores. Y bueno, pues como estaba lloviendo, por esa razón usted ve que está todo verde. HD, papá. Papi, yo no verá. Vamos, necesito, papá. Espérate, vaca, papi. Wow, qué preciosura, señores. Miren qué lindo ese. Ese árbol que está ahí. Papi, ¿qué es eso que está ahí en blanco? ¿Qué Esa es una garza, papi. Eso es una garza, una ave que se llama garza. Pero no sea. Parece flamenco. No, es una garza, papi. Gaisa. Garza, sí. ¿Por qué es gaisa? Sí, papi, que se llama garza. Qué bonita. Sí. ¿Por qué está bonita? Que sí. La vaca. Señor, este lugar debería ser un malecón panorámico, de verdad. Porque es que tiene una vista este campo increíble. Bueno, señores, aquí está la escuela de la Sabana del Corozo. Está ahí. Papá, que no sale escuela. Sí, la escuela del campo, papi, de la Sabana del Corozo. Papá, la escuela de mamá.
una pelota. Ahí ese es el play. Y ahí vienen de la Loma de la Bestia y de Puerto Plata a jugar. Y un play que tiene una vista al mar increíble, señores. Papá, ¿por qué juega? ¿Por qué juega? ¿Por qué juega? Con pelota, papi. ¿Para qué? Hoy es sábado, señores, y como mi niño José Daniel no está en la escuela hoy, lo traje para acá a explorar este campo. Ya ustedes saben, haciendo muchas preguntas como siempre, y eso es bueno. Aquí el que pregunta aprende. Miren, ya de este lado aquí hay casas de ambos lados. Buenas. Wow, miren qué casa más preciosa, Miren eso. Qué casa más preciosa. Papá, mira, hay más agua grande y esa es la pequeña. Y mira más agua, mira más. Señores, estamos aquí en la Sabana del Corozo con Esduvino Guzmán Rivera. Rivera. Y Esduvino, señores, es una de las personas que tiene más tiempo yendo aquí en la Sabana del Corozo. Y hoy nos va a hablar acerca de la historia de este lugar. Esduvino, ¿cómo se siente? Estamos viviendo bien, gracias al Señor. Qué bueno. Esduvino, primeramente háblame de usted. ¿Dónde usted nació? Yo nací en los campos de Luperón, Ok. ¿En qué campo? en el Higo. El Higo de Luperón. Muy cerca está la tierra para allá. Bueno, ahora tiene que estar mojada. Sí, pero... ya está lloviendo ahora. Sí. Mm. Entonces, Esduvino, ¿a qué edad usted se muda para acá? Sucede que mi papá vivía ahí en el Higo. Entonces, cuando yo tenía como 12 años, Ok. mi papá dijo que había que buscar a donde hubiera tierra, donde trabajar, porque él no tenía, y él tenía la aspiración de que sus hijos trabajaran. Y nosotros éramos 13. Y entonces salió él a buscar Ustedes eran 3 hermanos. 13. 13 hermanos. ¿Y cómo fue esa crianza? Crianza entre 3 hermanos. Nosotros nos levantamos con la gracia del Espíritu Santo, Amén. porque en ese tiempo, había poco que comer. Mm. Sí, en ese día, nosotros, en ese tiempo, eso era como por lo menos entre el 36 hay 44, que fue que ya yo iba teniendo un chima de conocimiento, que fue cuando el terremoto que hubo para el 44, Ok. que se acabó a una isla, para una nación por ahí, por Nagua, que le decían el Bajío. Ok. Por ahí se acabó. Entonces, en ese tiempo, no había nada que comer. Mm. No. Y uno lo que se sostenía era con maíz tostado, maíz pelado y harina de maíz, que era lo que se usaba. Pero en ese tiempo no había ni aceite, ni azúcar, ni sal con que cocinar los alimentos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no había.
¿Pero cuál es la razón que no había? ¿Porque Que no había no- dinero? Que no había dinero y que no había ninguno de esos artículos. Porque ¿Qué- no había sal, ni aceite, ni azúcar, ni ¿Qui- gas. ¿Quién era el presidente de ese tiempo? El presidente, ellos no había presidente en ese tiempo. Bueno, en ese tiempo, lo que pasa es que cuando el gobierno Trujillo fue que cogió el mando, fue en el 1930, cuando yo nací, que yo nací en el 1930. El mismo día que él cogió la silla, ese mismo día yo nací. Y todo el mundo me decía Trujillo. ¿Es verdad? Óigase, y en ese tiempo, en lo que cuando nosotros nos criamos en ese tiempo, mi mamá tuvo que pasar un riego comiendo guanábanas maduras, hervidas, para ella poderse sostener. porque Comiendo guanábana hervida. hervía, Acabando de parir. acabando de parir en el riego, porque Wow. era que no había nada. Y el hombre para trabajar, lo que echaba y día era por 10 cheles, porque en ese tiempo todo lo que se compraba era por cuartilla, centavos y medio, que los medios eran los 5. Usted sabe que esto vino muy interesante porque yo tenía mucho tiempo preguntándole a muchas personas de antes que me hablaran de ese tiempo en el cual había una escasez grande aquí, específicamente en Puerto Plata. Y primera vez en realidad que una persona me habla de eso, Sí. y de verdad que es muy interesante. Y pues en ese tiempo todo lo que se compraba era de cuartilla y chele. ¿Qué era una cuartilla? Una cuartilla era la mitad de un centavo. Ok. Una mota, le decían una mota. A una mota. Ujú. Los 10 cheles eran 10 realitos, pero que con esos 10 centavos usted compraba miles de cosas porque todo era barato, no había nada. Ellos no había, como quien dice, obras de trabajo, no había agricultura, no había nada, la gente no tenía nada de producción. Y lo que se sostenía era sembrando maíz para hacer caldo, para molerlo, como dicen los tostados, lo pelaban, ellos lo pelaban, lo echaban en cenizas y de ahí ellos iban al río, lo estrujaban y eso botaba una tela, entonces lo volvían a poner a para entonces uno comérselo. Wow. Y para nosotros levantarnos fue con malla de esa de jurón mentado, que echan unos racimos que son buenísimos. Esa malla, eso es dulcísimo, pero si usted se la come crua, eso le pela la boca, le sollaba la boca. ¿Esa es la que usa para desparasitar también? Sí, de eso sirve para los parásitos también, esa Oh. malla. Y nosotros nos sosteníamos con esa malla. Y muchas frutas que habían de mango, naranja, piña. Habían una fruta que le decían la toronja, que echaban hasta 10 juntas, que eran unos pelotones grandísimos. Sí, que está ya en peligro de extinción, no hay casi. No, eso no, eso desapareció. Y habían 2 matas en mi casa. Y con eso era que uno se sostenía. Y mi papá echaba días, pero se dedicaba luego a sembrar cuadros de yuca, pero amaiga la yuca. Entonces esa yuca cuando estaba, tenía usted que cogerla y raparle la tela por arriba para guayarla, para entonces echarlas en unos capachos que le decían unos estuches de guano que hacían, para ponerlo en 2 palos y aprensarlo ahí y sacarle toda la almidón a esa yuca, para entonces aimar el casabe. Ay, padre. Y el casabe, una torta de casabe, lo que valía era 1 centavo, 2 centavos, 3 cheles o chele y medio, eso era lo que se vendía. Pero era un casabe que usted se sostenía. Y mi papá luego tenía hasta 3 hornos de quemar casabe. Entonces, ese casabe que él quemaba luego tuvo que ir hasta Mao, allá, a Baibey de Mao, tuvo que ir con 5 animales cargados de ese casabe para vender ese casabe para allá. Y duró 10 días para allá. ¿De Luperón? Del higo. Del higo de Luperón. A Mao. A Mao. Sí. A vender ese casabe allá. Allá lo vendió a 5 cheles. Que le decían medio a 5. A 5 cheles. A 5 cheles. Y duró 10 días para allá. Duró 10 días. ¿Y cuánto duró en el camino? Con 5 animales, como 3 días. En el emburro que iba. Lleva esos burros cargados de casabe para venderlo allá. Wow, Y duró como 3 o 4 días. Bueno, y duró 10 días para allá. Él salió
nuestra casa y a los 10 días fue que volvió. ¿Y cómo lo pasaron ustedes ese día? Porque no tenían... no tenían... No, mi mamá era una mujer inteligente. No, porque en ese tiempo no había nada. No había nada, ¿verdad? Nada. ¿Cómo se comunicaban las personas de lejos? Nadie se comunicaba. Usted no tenía comunicación con nadie. No había carta ni nada de eso. No, que nada de eso. Usted sabe cómo era que se comunicaba por lo menos cualquiera que vivía, vamos a poner en el pueblo, y quería que mandáis cualquiera comunicación a una persona que viviera en el higo, le hacía una carta y se la ponía en el correo. Entonces ese correo se la llevaba al sitio donde tuviera, para mandársela a quien fuera, al personaje que fuera dirigida. Wow. Así era que se comunicaba. Ellos no habían nada. Le digo que esa fue una vida media difícil, crítica, porque era que allí no había nada de comer. Para beber y víveres, tenían que buscar agua de la maíz. Agua de la maíz para ponerla a beber. Para entonces beber lo que se podía. ¿Buscar agua de la maíz? Agua de la maíz. Y usted sabe que el agua de la maíz es amarga. Sí. Entonces muchas veces la ponían a beber y se formaba sal. Con eso era que también cocinaban. Pero si no, era desabrido. Entonces, para cocinar las cositas, era con cebo de vaca. ¿Cebo de vaca? Que se cocinaba, lo que se ponía con cosas de grasa. Eso era lo que se usaba, cebo de vaca, cebo de chivo. Y algunas veces que pudiera mejorar un puerco, en ese tiempo lo mejoraba, cogía la manteca y el que lo tenía podía cocinar y si no, con coco. Para endulzar las cosas era con caña que la majaban, le premían, y entonces con ese ácido de la caña, con eso endulzaban lo que fuera a endulzar. O sea, que no había azúcar. Que no había azúcar, no le digo que no había ni azúcar, ni sal, ni aceite, nada, gas. Era con el gas para usarse en mi casa o en todas las casas. Había muchas higueras. ¿Higuera? Sí, y la higuera echa una frutica. Entonces esa higuera usted la ponía a secar, la pelaba y le enganchaba en una estillita de esas cosas de paima, unas estillitas que tienen la paima, que usted ve esos cojollos que tienen ahí. Eso tiene unos ripios, usted ve los ripitos que tienen, eso tiene un tallo en el medio, esa paima. Entonces se le sacaba ese tallo a esa paima cuando caían las pencas maduras al suelo, se le sacaba esas estillitas y entonces se pelaba esa higuera, entonces se enganchaba ahí y con eso usted lo prendía y con eso usted se alusaba. Wow, Y si no, usted hallaba guaconejo, un pedacito de guaconejo, que eso alusa también. ¿Qué guaconejo? Eso se pega, eso es un palo, que le dicen guaconejo o cuava. Cuando sonaban, venía aquí al pueblo, ellos llevaban cuava de ahí, cogían una estillita y la estillaban y hacían una luz para una luzarse. Un tiempo de mucha precariedad, Sí. Eso vino. ¿Cómo? Óigase, y entonces mi mamá, el papá de ella se llamaba Rosalía y ella era negociante. Entonces mamá compraba gallinas. ¿Eso vino? Entonces cuando el abuelo de nosotros se llamaba Chala, que era el papá de mi mamá, él llegaba, venía de La Jaiba, que él vivía en La Jaiba, y nosotros vivíamos en el Higo. ¿Ese es un campo de Luperón, La Jaiba? La Jaiba, sí, eso es para los lados de Terondo, para allá. Que no hay Jaiba casi ya, eso vino en los campos. Ya las Jaibas se acabaron. La acabaron nosotros los seres humanos, sí, lamentablemente. Eso es una especie que la persona no tuvo consideración y todavía acaban con eso. Pues sí, y entonces cogían y venían aquí al pueblo. Aquí en el pueblo duraban hasta 3, 4, 5 y 6 días para vender las cositas. Sí, porque era que no había. El pueblo
El pueblo era un caserito, mi hijo. Eso era río por donde quiera. Usted ve el pueblo. El pueblo usted no es como lo ve. El pueblo, eso se compone de río. Mire, por ahí, por el puente de la Guinea, Mentao, ahí hay un río que viene de la Rigola, donde está frente al cementerio. Ese río viene por ahí, pasa por ahí debajo de ese puente, ahí del puente de la Guinea. Y el pueblo se compone nada más de río por donde quiera. Lo que pasa es que nadie lo ve porque está por ahí debajo de la tierra. Ahí en Dera la Chocolatera Mental, ahí es lo que había, era un río. Y eso, usted va a la rotonda, usted no ve río. El río que viene de los Domínguez, que pasa por debajo de la rotonda y sale ahí frente de donde estaba la chocolatera, y por ahí es que sale ese río que va a tener agua negra. Oh. Entonces, eso fue un desvío que hicieron, que una vez vino una draga a limpiar el muelle, porque el muelle no entraban los barcos. Ok. Porque eso fue de cuando eso que lo limpiaron. Entonces, después que limpian ese muelle, hicieron ese desvío del río que pasa por la rotonda. Ok. Entonces, cuando en ese tiempo limpió el muelle y todo ese lodo fue a parar donde le dicen la playa oeste, que eso era un aibinay, eso no era tierra, eso fue secado porque le echaron todo ese lodo. ¿Un albinal? ¿Qué es eso? Una laguna. Una laguna, ok. Eso es un aibinay. Entonces, con esa tierra que sacaron de ahí, de la rotonda, y la limpiada del muelle, secaron todo eso. Y la gente lo cogió para vivir. Entonces... Oh, vamos, eso es una laguna ahí. Es una laguna, playa oeste. Ah, por eso que se inunda cada vez que llueve. Que eso era agua todo, eso fue secado con lodo. Y la gente lo cogió para vivir. Wow. Entonces, en ese tiempo, eran 2 o 3 casitas que habían en el pueblo, y todo lo que usted iba a vender, era usted que tenía que ir casa por casa, llamando, que si quería, usted no quiere comprar huevo, usted no quiere comprarse un pollo. Y así era que la gente despendizaba lo que llevaba. Wow, Porque el mercado era ahí en el mercado viejo Mentao, en la calle Inbello, creo que viene, la que viene de arriba, yo no sé, la Padre Castellano, que pasa por el mercado viejo. Sí. Por ahí, entonces ese era el mercado ahí, pero que eso era una cosa. Cuidado con el niño, ven para acá, mi hijo. Ven. Y entonces en ese tiempo fue que la gente, uno iba a vender la caballadita que reunía en los campos, en burro, en caballo o a pie, porque en ese tiempo usted iba al mercado y ahí eso era una retreta de animales, que eso de lado y lado, animales amarrados por donde quiera, porque todo lo que usted llevaba lo depositaba ahí, y hasta que usted no lo vendiera, usted no volvía a su casa. Ok. Usted tenía que, si iba allá, tenía necesidad de venderlo, tenía que durar 1 semana o 2 semanas hasta que usted vendiera la caballadita que llevaba, porque era que no había cuarto. No había cuarto. La gente quería las cosas, pero no tenía cuarto, y eso era cheleado todo. Wow. Entonces, en ese tiempo, todo lo que se llevaba al pueblo, usted tenía que esperar a venderlo a día, casa por casa. Cuando yo vine aquí, para no hacerle ese cuento tan largo. No, está interesante, a mí me gusta la historia, fíjese que. Pues sí, pues en en ese tiempo que yo le digo que mi papá echaba los días a 10 centavos, que yo estaba cuando menos de 10 años por ahí, pero yo soy un hombre que siempre he tenido buena memoria, gracias le doy a Dios. Amén. Porque yo, desde la edad de 10 años, yo me recuerdo todo lo que yo hacía en mi vida y lo tengo presente como ahora. Wow, Entonces, cuando en ese tiempo, mi papá se le metió que quería donde hubiera tierra a trabajar. Y
y cogió para allá, para Cabrera. Y duró 15 días para allá, porque era a pie que iban, no era en máquina, era caminando a pie. De de Ligo a Cabrera. A Cabrera. Como 15 días, porque bueno, es más que cuando no, él fue y halló allá sitio a donde íbamos ahí, volvió a El Ligo y entonces preparó el viaje para irnos de mudado para allá. Entonces cuando él vino que realizando las caballaditas que tenían, cogimos 4 animales a pie de ahí de Ligo a Cabrera y duramos 8 días en el camino, porque imagínense, éramos 13 y lo más grande era Papi, ven. era un hermano que yo tengo que se llama Santana. Dolores era la más vieja de las hembras y yo era el más viejo de los varones. Entonces, cuando nos fuimos para allá, era a pie que con todos esos muchachitos, y nada más decían la gente cuando veían, ay, pero mira qué mudanza va ahí, fíjate cuántos muchachitos, casi desnudos toditos porque no llevaban ni vestuarios de nada, porque era con cositas, chalequitos y descalzo. Wow, Cuando nos fuimos, la primera noche que amanecimos, vinimos a amanecer aquí, que era una hermana que tenía mi mamá, que se llamaba Tomasa. Aquí en la Sabana del Corozo. Así que ella vivía allí. Amanecimos ahí. Entonces, de ahí, cuando amanecimos ahí, al otro día amaneciendo, cogimos y nos fuimos y amanecimos allá en Cangrejo, ahí más para allá de Montellano, ahí de este lado del puente de Montellano. Amanecimos ahí, nos echamos el día caminando y vinimos a anochecer en Sabaneta, de aquel lado del puente de Sabaneta, que cuando íbamos cruzando el río, que ya era de noche, nos daba como a las rodillas, porque había llovido mucho y el río bajaba. Y por encima de la cama tiraba agua y agarré yo un pejecito como de ese layo, que estaba entre los pies cuando nosotros íbamos y yo lo agarré. Y ahí saliendo del puente, ahí amanecimos. Y de ahí fuimos a amanecer, donde le dicen... Dime, mijo. Donde le dicen La Imita, un sitio donde le dicen La Imita, más para allá Ven, papi. más para allá de Gaspar Hernández. Pero toda la playa de la May, toda la costa. De ahí amanecimos en otro sitio que se llamaba Gen. Le decían la gente que eso se llamaba Gen. Después amanecimos en Río de Piedra, que era una boca malísima. Después amanecimos donde le dicen La Ceiba. Después de ahí amanecimos donde le dicen Caño Azul. Después de ahí amanecimos donde le dicen Caño Claro. Wow, te recuerda todo. Y de ahí amanecimos donde le dicen la Sabana de Pastrana. Y de la Sabana de Pastrana, de ahí fue que llegamos en la tardecita a donde íbamos a llegar. Allá a Cabrera. A Cabrera. Entonces, donde le dicen Caña Mala, porque no era en Cabrera. Donde le dicen Caña Mala. Hay sitios donde dicen Caña Mala. Caña mala, Sí. Entonces ahí... La caña era mala, era ahí. Yo no había ni caña en ese sitio, no había caña. Ahí nos instalamos, ahí yo era el más grandecito y el viejo se puso a trabajar y limpiamos, y eran 70 tareas que él compró para allá, pues 70 centavos. 70 centavos. Sí. Wow. Entonces, cuando nos pusimos a trabajar, había un cuadro de monte también, pero había muchos víveres. Eso había víveres abundantes, porque eso sí tiene. Entonces, mi papá se le antojó que iba para Higüey. Quería ir a Higüey porque le decían que había mucha montería para allá, para Higüey. Y él lo que andaba buscando era donde hubiera tierra donde sus hijos trabajaran. No era conforme con ese chin ahí. 70 tareas, pues tareas muchas. Ajá. Bueno, pues de ahí mi papá dejó a mi mamá ahí. Entonces, con nosotros,
Y yo era el más grandecito y lo que me daban era 10 y 15 cheles por un día. Cuando sonaban, no echarlo. ¿Y qué usted compraba con 15 cheles en ese tiempo? Cositas, la carne era a chele y medio, la carne a 2 y medio, la de puerco y la de vaca a chele y medio. Y se compraba, no había nada que usted lo que tenía que comprar, porque ya en ese tiempo ya aparecía SAI, ya había SAI, ya en ese tiempo. Y de ahí, porque eso fue en el 40, no. eso fue en el 44 que nosotros nos fuimos para allá, para ese sitio. Y cuando llegamos allá, en ese tiempo, pusimos a trabajar y había muchísimos víveres, porque el víver era de sobra. Allá hubo un tiempo que un hombre que se llamaba Juan Joaquín y Luis Joaquín, que eran 2 hermanos, tenían como 10 tareas de plátano, óigase, y esos plátanos vino una brisa y lo arrancó todito de cepa ya, plátano ya rajado, lleno en perfección, y toditos se maduraron. Y todos esos plátanos los cortaron esa gente y los largaron a un callejón, y nadie le ponía la mano a esos plátanos, ni quién, porque todo el mundo tenía víveres, ese víver se pedía. Wow. Entonces, de ahí mi papá se fue para Higüey, duró 1 año y 6 meses para allá, porque él se enfermó después que fue a Higüey, vino, se paró en la capital donde tenía una hermana que se llamaba Ana María. Pues sí, y ahí duró casi como 6 meses, porque entonces ahí se tuyó él, se enfermó de los pies y duró un tiempo. Ve que cuando él volvió a mi casa, ni uno lo conocía, porque imagínense, en ese tiempo nosotros nos pusimos a trabajar y echábamos días, y víveres no nos hacía falta, y había cacao, café, la propiedad tenía café y tenía cacao, y uno lo recogía y se sostenía con eso. En eso, porque el mismo día que nosotros llegamos allá, llegó otra familia de aquí de Luperón, que se llamaba, el marido se llamaba Lalo y la mujer se llamaba Lucinda. Y tenían unos hijos también, pero ¿qué sucede? Ellos duraron como 3 días en la casa, en el rancho que mi papá mandó a hacer para nosotros. Ellos lo duran ahí porque ellos fueron improvisos. Entonces, cuando nosotros llegamos, ellos llegan como hoy, nosotros llegamos al otro día. Entonces, ¿Cuántos años tiene usted cuando llegaron allá, güey? Eso le digo, que lo más que tenía eran 12 años. 12 años. 12 años. Entonces, cuando ellos pudieron buscar sitio donde dice, entonces nos quedamos todos juntos ahí, durmiendo en el suelo, tirados por allá, por acá. Entonces ellos de una vez hallaron otro sitio donde posicionarse y también se quedaron cerca de nosotros. Entonces, yo en ese tiempo, yo era más grande y me enamoré de la hija de la Lucinda. Entonces ella se llamaba Adela, ya hasta se murió la pobre, que Dios la tenga en gloria. Y tuve un hijo con ella. Entonces en ese tiempo... ¿A los 12 años? A los 13 años. ¿Usted tuvo su primer hijo a los 13 años? A los 13 años no, sería por eso como porque eso fue de 13 a 14. Porque yo vine aquí que nada más tenía 14 años. Aquí ¿Y ya tenía un hijo? Y ya tenía, no había nacido todavía, pero él nació en ese término ahí Wow. de los 14 a los 15. ¿No era fácil tú vino entonces? Porque ellos me querían hacer casar y el papá mío me dijo que no, que yo no me podía casar porque yo no sabía todavía. Y como está, yo era un bicho. Yo era un bicho. Yo no sabía lo que estaba haciendo usted. Bueno, cuando me dice mi papá, mira, yo te voy a buscar 50 centavos para que te vaya allá donde Tomás. Y como nosotros fuimos a pie, que yo sabía el camino, digo, pues sí, está bien. Y en ese tiempo me buscó 50 centavos, que eran unos medio pesos grandes que había, para que yo comiera algo en el camino. Cuando arranqué, como me querían hacer casar, y el papá mío no quería, porque teníamos que ir a Samaná a casarnos. Y esa noche... ¿Y por qué Samaná? Porque no había
sitio donde, porque ellos, como quien dice, querían hacerle ley al papá mío, que querían casarme con ella y que la pusiera en puesto. Pero en ese tiempo, la ley de los que se casaban así, usted se llevaba una muchacha y usted lo hacían casar de una vez para que no buscara otra. Ah, ok. Pues sí, ahí me dijo el papá que no, que me mandaba para acá mejor. Y yo me levanté porque íbamos al otro día para Samaná, para allá. Y yo la dejé a ella durmiendo y yo me levanté a las 12 de la noche para salir para acá, a pie. Y eché esa medianoche caminando y vine a amanecer a Río San Juan. Cuando amanecí ahí a Río San Juan, había que pasar ahí la boca de Río San Juan, que ahí había una barca para pasar. Cuando eso era una playa grandísima y era por una barca que pasaba uno, tenía que pagar 5 centavos para pasarlo de aquel lado. Y de ahí me pasé, como a las 6 de la mañana me pasé para allá. Y cogí toda la costa, y de ahí vine a Gaspar Hernández. Y llegué a las 6 de la tarde ahí a Gaspar Hernández. Y ahí fui ante una mujer que se llamaba Socorro, que tenía un hotelito. Y ahí le di 50, yo llevé 150 pesos. Y le di 50 para que me dejara amanecer ahí en el hotelito. Y ahí amanecí al otro día, cogí para acá. Y vine a Sabaneta. Cuando llego a Sabaneta, el río está botado. Ahí hay que pagar para pasarlo por una yola, por la yola. Y pagué, me pasaban para allá. Y de ahí, de Gaspar Hernández para acá, de Sabaneta para acá, había un jeep que corría hasta Puerto Plata. Y no había podido cruzar para allá. Entonces de ahí me trajo aquí al pueblo. Ese jeep llegué de tardecita ahí a Puerto Plata. Y de tardecita. Y ese día me agarró un agua que tuve que llegar aquí mojadito, porque desde que salí del pueblo era agua. Ok. Entonces usted llegó aquí, ¿a qué edad usted llega aquí a esta sabana? Aquí yo llegué a la edad de 15 años. Después de ese aguacero. Después. ¿Y cómo era la vida aquí en la sabana del Corozo? Aquí, la vida de aquí era crítica también, porque era que no había trabajo, no había nada. La gente se sostenía con el ferrocarril, que el ferrocarril pasaba por aquí mismo. Sí, por aquí esta era la línea del ferrocarril, se metía por allí. Bueno, pues la gente lo que se sostenía era con carbón. Y sembrar, hacía conuquitos, porque llovía demasiado. ¿Y cuánta gente había aquí? Aquí nada más había, ahí que era el dueño de la casa, se llamaba el papá de todo lo que era, y que vivía con Tomasa, que era la tía mía, se llamaba Victoria. Estaba esa casa, y uno que le decían Lino, que es Lino Santo, que vivía ahí mismo, y uno que le decían ahí Vigilio Suero, Maitine y Lorenzo Suero, que vivía más para abajo. Y el difunto Goyo, que vivía allá abajo, donde le dicen el Cojo. Esas eran las casas. Y el difunto Tácito, allí arriba, que le decían la estación, porque el ferrocarril hacía escala ahí. Ok. Ahí ¿Y qué llevaba el ferrocarril? ¿Eh? ¿Qué llevaba el ferrocarril? Eso cargaba gente y muchísimas cosas para transportar del pueblo a Santiago, a Jaina. O sea, de por aquí se haría Santiago. Sí, por los rieles. Había un carro de los rieles para transportar los pasajeros después. Y el ferrocarril era para caiga y caiga. Ok. Wow. Entonces, cuando yo vine aquí, lo que se vivía era del carboncito, haciendo carbón, para irlo a vender al pueblo y echar el día entero en el pueblo para poder vender 4 saquitos de carbón. ¿A cómo se vendía ese aquí? A 5 y a 10 cheles. Wow. Un saco de esos 300, de uno grande, eran 10 cheles en ese tiempo. Y el saquito más pequeño a 5 cheles. Wow. Y así era que se sostenía la gente aquí. Y con harina, porque no había ninguna producción. El que comía arroz eran esa gente pudiente. Sí, porque la gente lo que se sostenía era con harina
Y así maíz tostado, pelado, lo pelaban, lo tostaban y se lo comían lo más bien. ¿Y cómo usted ve Edwino? Ya que usted nos ha hecho esa historia, de verdad, muy interesante. De verdad que se lo agradezco porque tenía mucho tiempo por escuchar cómo era la experiencia de aquel tiempo cuando se metió esa hambruna aquí. Sí, sí. ¿Cómo usted ve la vida hoy en día aquí en la Sabana del Corozo? Aquí la vida, ahora mismo, es muy buena por un lado, pero por el otro lado, digamos que de sacrificio, porque en aquel tiempo la cosa, todo el mundo vivía inocente. La gente dormía con la puerta abierta, en ranchitos, no andaban buscando, ustedes casas así no había. Pero yo lo mataba, diga, a los ladrones. Sí, no, pero que ellos no había ladrones en ese tiempo. En ese tiempo nadie robaba a usted. Usted podía venir con un saco de cuarto y amanecer ahí. Nadie le hacía caso a usted. Nadie. Todo el mundo le tenía temor. Wow. Y todo el mundo lo cuidaba mejor. Lo socorría. En ese tiempo no había nada de diversión. No, señor. Eso no le digo que la cosa fue mejorando porque aparecía gapa y aparecía azúcar y todo eso, pero no era fácil la vida. ¿Y qué usted trabajaba en Entonces, ese tiempo? aquí, ¿Qué hacía cuando usted vino? Cuando yo vine aquí, echaba días, me pagaban 50 centavos por día. Y después, si podía hacer caibón, yo lo llevaba al pueblo para venderlo. Algunas veces tenía que dejarlo atafiado. Pero el pueblo, no crea usted que usted ve el pueblo, pero el pueblo es un río. Por donde quiera hay agua, por debajo de la tierra. Y eso es río, todo. Por eso que se inunda en realidad siempre que llueve. En muchos lugares en Puerto Plata se inunda. En ese tiempo usted ve en el tiempo del 10 al 20, en ese tiempo que yo no estaba nacido, pero según me decía mi papá, la maíz llegaba hasta donde está la iglesia. Hasta donde está la iglesia. Del Parque Central. Del Parque Central. En donde hay una farmacia, la farmacia popular, hasta ahí llegaba la maíz. Que ahí coge como una subidita para llegar a la iglesia. Hasta ahí vi que llegaba la maíz, porque todo eso era maíz para allá. Pero según la gente fue fomentándose, la maíz se fue reculando. Pero se quedó en esos jardinales que yo le digo que cuando limpiaron la draga, todo ese lodo lo tiran para allá y secaron ese paisaje. Okay. Pero la gente se fue apoderando, se fue armando y cuando llovía se inundaban, pero la pasaban bien. Sí, pero sí. eran ranchitos. En ranchito. Que no era casa, eran ranchitos que se veía la gente acostado, Wow. sin puertas, sin nada. Ellos no había a donde usted iba a nada, porque usted no tenía paila, usted no tenía cuchara para comer, usted no tenía plato, usted no tenía vasija para buscar agua. ¿Usted sabe en qué era que se cocinaba? En una olla de barro que había, porque ya no, yo creo que ya no hay. Una olla de barro que habían, en eso era que se cocinaba. Entonces la cuchara eran pedacitos de yagua, que uno cogía pedacitos de yagua para comer. Wow, Y para cocinar, menear la paila, era con eso, con pedacitos de cosas buscaban de unos higüeros que habían y sacaban pedazos, con eso era que meneaban la paila. En las cosas de higüero era que también usaban los domésticos de la casa. Wow. Ahí no había acostejos para usted dormir. No. Usted tenía que dormir en el suelo. Ellos formaban un ranchito, paraban 4 horquetas, le ponían palo ahí y buscaban hojas así donde hallaran, se las ponían a esa barbacoa, ahí era que se dormía. Sin arroparse y sin nada, porque usted no tenía con qué arroparse, porque era que no había nada de eso, mi hijo. Wow. Edwino, entonces, ahora mismo, ¿de qué usted vive aquí? Yo, ahora mismo, yo no estoy viviendo más que de mi vida propia sin trabajar. Ah, no trabaja. Yo no trabajo ya. ¿Y los hijos trabajan? Sí, los hijos trabajan, pero que usted nunca puede contar con lo de los hijos. No. Usted tiene que contar con los suyos. Sí. Pero yo tuve la suerte que yo me gustaba mucho trabajar. Yo soy un hombre de trabajo. Yo quemaba mucho carbón. Yo hacía mucho trabajo.
yo me gustaba la agricultura. Yo tuve un tiempo que a mí el víveres se me pedía, pero porque nunca los hallé a vender, nunca se vendía. Yo lo que hacía es que se lo traía de los conucos y se los regaba a la vecindad, se los daba a la gente. Cosechaba muchísimos tomates, de cuánta clase de verdura yo cosechaba y la llevaba, porque ya el pueblo se iba agrandando y ya la gente compraba. Y usted, si no las hallaba a vender, se lo dejaba hasta fiado y cuando volvía lo cobraba. De cosas de guandules. Mire, para una Semana Santa, yo recogí tantos guandules que el hijo mío tuvo que dar 3 viajes al pueblo para vender esos guandules. Ok, Duvino, de verdad, un millón de gracias, Duvino, por todo lo que nos ha dicho. De verdad que ha sido muy interesante. Yo de verdad voy a volver para acá para hablar más con usted más del paso, hacerle otra entrevista, porque está muy interesante. Duvino, entonces, en cuanto a la calle, le hacemos un llamado a alguno de esos funcionarios que están viendo. Duvino, nada, le hacemos un llamado a los funcionarios del gobierno que están viendo el video, que vengan por aquí, que cumplan la promesa y que arreglen esta calle, porque este campo es muy bonito. Pero nunca la cumplen. Ahora, como digamos, es que la República es demasiado grande y a todo el mundo hay que atenderlo. Y uno, imagínese, pero aquí mismo en esta comunidad, mire esa carretera, eso da vergüenza del pueblo, es la entrada del pueblo, que eso es turista. Porque si usted me dice a mí que no es turista, es otra cosa. Pero la entrada del pueblo está en esa condición. Vea esa carretera, eso da pena. Y yo, gusta usted coger para esos campos, para allá donde yo vivía, para Cabrera, que todos esos callejones están asfaltados. Sí. Todos esos callejones, esa carretera están quemadas toditas. ¿Y por qué aquí la entrada del pueblo? ¿Por qué la entrada del pueblo no la pueden asfaltar? Así es. Entonces, Que no lo tengan como los pavos en tiempo de Pascua, que nada más vayamos para la Pascua. sí. Para la así Paco, que ¿verdad? Sí, vengan por aquí, señores, y traten de... Aquí ya viven muchas personas. Quieren cuando hay política, pero para ahí ver que eso vienen elecciones y ahí como quieran. Sí. No, pero eso se va en promesa. Pues sí, Traten mire, de ahí esa venir. carretera, esa carretera la dejaron preparada para quemarla. Hay un chino afeitado ahí frente a la iglesia. ¿Y por qué? Toda esa arena, todos esos materiales se perdieron, mi amor. Se perdieron. Son un trabajo perdido. Wow. Entonces, ¿qué usted cree de una gente que deje eso preparado y vea lo que hacen, que nada más les queman ese chin? Y vea por dónde se van a echar esa carretera por San Maico arriba, por una loma, que son derrumbes, que la gente, ahí se han matado yo creo que más de 10 personas. Sí, en esa literal. loma. Literal que sí. Entonces, mi hijo. No, en realidad, Duvino, de verdad, con un millón de gracias. Ok, que yo voy a estamos ver- a su orden yo- aquí. sí, sí, yo voy a ver Y por todavía aquí. la historia sigue, la mejor historia falta todavía, porque es el tiempo que uno ha estado viviendo después de todos estos sacrificios. No, pues esa va a ser la segunda parte, entonces. Después de tantos sacrificios que hemos tenido en nuestra vida, que yo he pasado, porque yo he pasado mucho trabajo. No, eso lo vamos a ver en el segundo video. Pero si quiere. yo le doy muchas gracias a Dios, porque Dios me ha dado salud y fuerza y sabiduría. Yo no estudié, porque yo en el segundo, cuando pasé a segundo curso, fue que el papá mío cogió para allá. Y allá no había escuela. Okay. Y yo con un libro de segundo acabé de aprender, repasar ese libro. Y yo aprendí, yo le dicto una carta a usted que ni todos sabios se la dictan. En el próximo video le vamos a hacer la historia completa de lo que fue mi vida. Y me puede preguntar la tabla del 1 al 100, que se la contesto rápido como si fuera ahora mismo que la tuviera. Que yo no ando calculando, espérate. No, señor. Así es, señor, ya ustedes saben. Bueno, señores, hasta aquí fue el video de hoy. Gracias por estar ahí. Recuerde, por favor, comentar este video, darle su like y compartir, porque de verdad es una ayuda que usted nos está dando. O sea, Daniel, dile bye bye a la cámara, papi. Dile bye bye. Dile bye bye. Dile bye bye, papi. Dile bye bye. Bye bye. Dile, lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Haceré. La vida del campo es bella. Haceré.